Mis padres le dieron a mi hermano un fin de semana de cumpleaños de lujo. Yo recibí una tarjeta que decía, tal vez el próximo año. Así que, en silencio, reservé un vuelo para no volver. Hola a todos, me llamo Leo, tengo 27 años, para que me conozcan un poco siempre he sido el callado de la familia. No de una forma tímida o retraída, sino como alguien que aprendió desde niño que hablar solía terminar en una mirada de fastidio, una risa despectiva o un no seas tan sensible de parte de mi madre. No siempre fue así. O tal vez sí lo fue y simplemente no me daba cuenta cuando era niño, pero ahora lo veo con claridad. Fue especialmente evidente en mi cumpleaños de este año, cuando literalmente todo lo que había estado hirviendo bajo la superficie durante años llegó al punto de ebullición. Permíteme aclarar, mi hermano menor, Víctor, cumplió 25 años en marzo. Nuestros padres lo celebraron con lo que solo puede describirse como un retiro de fin de semana lujoso. Alquilaron una casa en el lago a 3 horas de la ciudad, un lodge moderno de vidrio con una terraza que lo rodeaba por completo, jacuzzi, fogata y un muelle privado. Trajeron a 2 de sus amigos de fuera del estado y contrataron a un chef privado para el fin de semana. Las fotografías fueron compartidas por todo Facebook. Mi mamá las tituló, tan orgullosa de nuestro niño, celebrando a Víctor con estilo. Se merece el mundo. Había fotos grupales de ellos bebiendo champaña, pescando, jugando póker y riendo alrededor de una fogata. Una de las fotos mostraba a Víctor con el mensaje, un rey merece un castillo. La verdad, no me gustaron las fotos. No hice ningún comentario. En realidad, no dije nada. Sin embargo, fue la primera vez que lo sentí en el pecho. No eran celos, sino un conocimiento sutil, que se filtraba lentamente por mi mente, ellos no harían esto por mí. No porque no pudieran, sino porque no creían que yo valía la pena. Aún así, lo dejé pasar. Víctor siempre ha sido el niño de oro. Es ruidoso, encantador y naturalmente sociable. Al crecer, yo era el estudiante de puros dieces, el que no causaba problemas y se quedaba despierto estudiando en lugar de escaparse. Eso me volvió invisible. Pero me imaginé que harían algo especial para mi cumpleaños, pero no fue así. Mi cumpleaños fue hace 2 semanas, el 5 de abril. Dejé la agenda libre por si acaso. No hice planes con amigos, no reservé nada por mi cuenta. No quería interrumpir ninguna posible sorpresa, ya sabes. Alrededor de la 1 de la tarde, recibí un mensaje de texto de mi madre, pasa por la casa cuando estés libre hoy. Eso fue todo. Sin signos de exclamación, sin feliz cumpleaños, nada. Suspiré, pero fui. Me dije a mí mismo que probablemente estaba tratando de mantener la sorpresa. Quizá estaban planeando algo pequeño pero significativo. Llegué alrededor de las 3 de la tarde. Víctor estaba en el sofá revisando su teléfono. Papá estaba en el patio cortando el césped. Mamá estaba en la cocina tarareando. Cuando me vio, sonrió como si yo hubiera pasado por ahí un martes cualquiera. Oh, hey Leo, dijo. ¿Viniste? Me quedé en la entrada un momento. Sí, dijiste que pasara. Ella asintió, se secó las manos con una toalla de cocina y metió la mano en el refrigerador. Te compré un cupcake, explicó, colocándolo sobre la encimera. Era uno de esos pasteles básicos del supermercado, base de chocolate, glaseado blanco, sin vela. Me entregó una tarjeta en un sobre blanco común, que ya estaba medio abierto. Dentro había una cartulina doblada con las palabras tal vez el próximo año escritas en letras metálicas. Eso fue todo. Sin mensaje personalizado, sin broma, solo eso. Víctor ni siquiera levantó la vista. Solté una pequeña risa, más por sorpresa que por diversión. ¿Eso es todo? Mi madre alzó las cejas. Perdón. Esto es todo, un cupcake comprado en la tienda y una tarjeta que literalmente dice tal vez el próximo año. Se apoyó en la encimera con los brazos cruzados. No seas tan sensible, Leo. Ya eres un adulto. Supusimos que no necesitabas tanto alboroto. ¿Pero Víctor recibió un retiro de fin de semana completo? ¿Un chef, una cabaña, una corona que decía rey de cumpleaños? Víctor ha estado pasando por un momento difícil, gritó, y es más de celebrar. Tú eres tan privado que no pensamos que quisieras un gran alboroto. Me quedé ahí parado. La tarjeta, floja en mi mano. El cupcake empezaba a sudar bajo las luces fluorescentes. Mi cara se sentía caliente, pero mi voz se mantuvo calmada. No se trata de un gran alboroto. Se trata de la diferencia. Ella puso los ojos en blanco. Honestamente, Leo, esto es exactamente por lo que no planeamos nada. Siempre haces que todo se trate de ti. Eso me hizo doler. Fue algo profundo.
Había pasado la mayor parte de mi vida justificando este tipo de trato, convenciéndome de que lo hacían con buena intención y que yo solo estaba imaginando cosas. Pero en ese momento reconocí que no era yo. Nunca lo había sido. No discutí. No levanté la voz. Simplemente metí la mano en el bolsillo de mi chaqueta, saqué el teléfono y tomé una foto del único cupcake descansando junto a la tarjeta. Miré a mi madre y respondí. Gracias. Entonces me di la vuelta y me fui. Me subí al auto, manejé directamente a mi apartamento y programé un vuelo a Lisboa para la mañana siguiente. Había estado ahorrando para unas vacaciones durante 2 años, esperando el momento ideal. Así que este era. Esa noche, mientras empacaba, mi padre me envió un mensaje de texto. Sin saludo, solo decía, ¿a dónde fuiste? No respondí. En lugar de eso, compartí una foto en Instagram de mí mismo en la sala de espera del aeropuerto, con el pase de abordar en mano. Puse como título, retiro de cumpleaños. No se requiere nada. Víctor le dio me gusta después de más o menos 1 hora. También mi prima Daniele. Luego noté que mi mamá había visto mi historia. 10 minutos después, su nombre apareció en la pantalla. Dejé que sonara. Luego lo silencié. Me recosté, tomé un sorbo de mi bebida y esperé el siguiente sonido. No tardó mucho. Otra llamada. Luego un mensaje. Leo, esto no es gracioso. Llámame. Pero no estaba intentando ser gracioso. Estaba cansado de ser una idea de último momento. Finalmente estaba poniéndome en primer lugar. ¿Y Lisboa? Lisboa era solo el comienzo. Actualización 1. Llegué a Lisboa temprano a la mañana siguiente, justo cuando el sol doraba los tejados de terracota. El aire era fresco y limpio, con un leve aroma a océano y pastelería. Al salir del aeropuerto, respiré hondo y me sentí más liviano de lo que me había sentido en mucho tiempo. No en el sentido de estar de vacaciones, sino más bien como si un peso se hubiera levantado en silencio de mi espalda. Un peso que no tenía idea que había estado cargando durante la mayor parte de mi vida. Mi hotel era un lugar modesto, encajado entre 2 edificios rosados deslavados en el barrio de Alhama. Tenía paredes desiguales y un pequeño balcón con vista a la ciudad. Me senté en la cama y crujió. El piso era viejo pero ordenado. Y se sentía familiar, como si nadie allí esperara nada de mí ni hubiera decidido quién era antes de que siquiera hablara. No respondí los mensajes de mis padres. No de inmediato. Tampoco después de la 4ª llamada. El tono de los mensajes solo cambió después de que compartí una foto de una pastel de nata en mi cuenta con la frase, Desayuno de Reyes. Al principio fue confusión, ¿estás en Portugal? ¿Es un viaje de trabajo? No le dijiste a nadie que te ibas. Luego vino la culpa, solo queríamos un día tranquilo. Víctor ni siquiera pidió todo eso. Pensamos que lo necesitaba. La tarjeta se suponía que era graciosa. Estás exagerando. Pero el último mensaje de mi madre fue el que más resonó. Siempre actúas como si te tratáramos horrible, pero nunca dices lo que realmente quieres. Tal vez si hablaras más, las cosas serían diferentes. Fue entonces cuando me di cuenta, ella no lo entendía. Nunca lo había hecho. Esto no era porque yo quería globos y una fiesta. Esto no tenía que ver con los celos. Esto tenía que ver con años de ser ignorado, descartado y de que me dijeran que era demasiado callado o sensible. Cuando lo mencionaba, siempre se trataba de ellos haciendo lo imposible por Víctor, mientras yo me convertía en ruido de fondo, reconocido solo cuando les era conveniente o cuando dejaba de seguirles el juego. La segunda noche, me senté en una pequeña taberna bebiendo mi trago mientras una mujer cantaba entre lágrimas. Observaba mi teléfono, su voz, melancólica y suave, llenaba el ambiente detrás de mí. Finalmente, le respondí a mi padre. Le escribí, me fui a un lugar donde importo. No obtuve respuesta inmediata, pero al día siguiente recibí un mensaje grupal. Venía de Víctor. Bro, ¿qué está pasando? Mamá está perdiendo la cabeza, cree que estás desapareciendo o algo. Está llamando a todos los primos preguntando dónde estás. ¿Y por qué estás siendo tan dramático? Solo era un cupcake. Madure. Tampoco respondí ese mensaje. En su lugar, me puse a revisar Airbnb y extendí mi estadía 2 semanas más. Comencé a hacer listas de todo lo que quería ver. Una locura, tal vez hasta visitar España. Ni siquiera había informado a mi jefe que estaría fuera tanto tiempo, pero después de años sin usar mis días de vacaciones, me lo debían. Y yo me lo debía a mí mismo. Para el 5.º día, la historia en casa ya había mutado. Mi tía me escribió inesperadamente.
Supe que estás en Europa. Bien por ti. Te mereces que te mimen. Avísame si quieres que la familia te deje en paz. Luego recibí otro mensaje de mi primo mayor, Greg, a quien no veía desde hace años. Bro, me acuerdo de tu cumpleaños 18. Te dieron una tarjeta y un apretón de manos. A Víctor le dieron un auto a los 18. Solo digo. No estás loco. Me quedé mirando ese mensaje un rato. No estaba loco. No estaba exagerando. Me había acostumbrado a ser tratado como una idea de último momento, así que cuando por fin me defendí, todos actuaron como si me hubiera vuelto loco. Mientras vagaba por callejones empedrados y veía atardeceres sobre el río Tajo, comencé a darme cuenta de que quizás nunca fui el problema. No les gustó cuando dejé de desempeñar mi papel de niño tímido. Actualización 2. Hola a todos, tengo novedades sobre todo esto. Para el 7º día, las cosas en casa habían llegado a otro nivel de caos. Mi madre publicó una declaración críptica en Facebook. Cuando tus hijos desaparecen sin decir palabra, empiezas a preguntarte si el mundo está al revés. Recibió casi 60 comentarios. Algunos familiares respondieron con espero que todo esté bien o mándame un mensaje. Uno incluso me etiquetó. No respondí. En su lugar, compartí una foto mía en un café en Vica, con gafas de sol y sonriendo. Puse como pie de foto, a veces, el mejor regalo de cumpleaños es la paz. No pasaron ni 5 minutos y mi teléfono sonó. Mamá otra vez. Lo ignoré. Luego llegó un mensaje, pero esta vez no era de mis padres ni de Víctor. Era del correo del trabajo de mi padre. Leo, por favor llámame. Esto se está saliendo de control. Me recosté. ¿Por qué me escribía desde el trabajo? Casi de inmediato llegó otra comunicación. Esta vez, de mi jefe. Hola, tu mamá llamó a la oficina buscándote. Dijo que era urgente. ¿Está todo bien? Se me enfriaron las manos. No solo estaban en pánico, estaban escalando las cosas. Involucrando a personas que no tenían por qué estar en esto. Y me di cuenta de que ya no se trataba de mi cumpleaños. Se trataba de control. De cómo siempre habían mantenido un ojo sobre mí, me definieron, me encerraron, y cómo, de repente, al salirme de sus límites, intentaron arrastrarme de vuelta como si fuera un perro callejero. Respiré hondo, con el corazón acelerado, y escribí un último post en Instagram. No te preocupaste cuando estuve en tu casa sosteniendo un cupcake. No empieces a preocuparte ahora. Estoy bien. Simplemente no voy a volver siendo el mismo. Y lo decía en serio. Porque la versión anterior de mí, el que toleraba el silencio, las burlas disfrazadas de broma y las manipulaciones emocionales, no estaba en este viaje. Él se había quedado en casa, al lado del cupcake triste en la encimera de la cocina. ¿Pero qué pasa con la versión de mí que estaba tomando capuchino bajo el sol de Lisboa? Ese apenas estaba comenzando. Y lo segundo que hice fue dejar muy claro que ya no estaba buscando su consentimiento para hacer las cosas. Actualización 3. Gracias por sus comentarios, a todos mis nuevos amigos, tengo nuevas cosas para contar ya que han pasado unos días. A la mañana siguiente, desperté con una docena de llamadas perdidas. 2 de mi padre, 3 de mi madre y una de Víctor. El resto eran números desconocidos. Probablemente mi madre llamando desde varios teléfonos o, peor, los familiares que había arrastrado a este drama. Pero no me importó. Ya no era el hijo obediente que siempre mantenía la paz. Ya no era la persona que decía está bien cuando claramente no lo estaba. No iba a repetir el mismo patrón en el que llegaba, era ignorado y luego tenía que disculparme. Después de cepillarme los dientes, caminé a una pequeña panadería cerca de mi hotel. La mujer detrás del mostrador me saludó como lo hacía cada mañana, con calidez, alegría y una sonrisa genuina. Pedí 2 pasteles y un café, luego tomé asiento afuera. El cielo estaba de un azul precioso, con franjas de nubes, y la calle empezaba a despertar, vecinos barriendo sus entradas, niños caminando hacia la escuela y un hombre vendiendo libros desde su carrito de madera. Los observé con una extraña sensación de envidia. Esos desconocidos no sabían quién era yo, cuál era mi historia o por qué estaba huyendo. Sin embargo, me trataban mejor que mi propia familia. Y esa revelación me golpeó más fuerte de lo que esperaba. Esa tarde hice algo que nunca había hecho antes. Apagué mi teléfono. Completamente. No en silencio, no en no molestar. Lo apagué y lo dejé en la habitación del hotel. Luego vagué durante horas por callejones retorcidos y plazas abiertas, pasando por iglesias históricas y murales brillantes. Me perdí en el barrio alto y terminé en una pequeña galería donde un hombre pintaba imágenes de sus sueños.
Dijo que yo tenía ojos tristes y hombros fuertes. Me reí y le dije que quizá era lo más honesto que alguien me había dicho en todo el año. No pensé en mi madre, ni en mi padre, ni en el cupcake, ni en las vacaciones en el lago de Víctor. Pensé en mí. En quién era antes de tener que encogerme para encajar en el lugar que me asignaron. Esa noche compré un diario. En la primera página escribí: no eres egoísta por elegirte a ti mismo. En la segunda, solo lo llaman exageración cuando no les gusta la reacción. Y en la tercera hoja empecé a documentar todo lo que pasó con mi familia. Mi cumpleaños número 18 fue olvidado hasta la cena, cuando me dieron una tarjeta de gasolina de $20, mientras que a Víctor le organizaron una fiesta con amigos y un pastel en forma de balón de fútbol. Llegaron tarde y se fueron temprano por el partido de fútbol de Víctor, a pesar de que ese día yo daba mi discurso como estudiante con mejor promedio. En Navidad, hace 2 años, compré regalos pensados con cuidado para todos. Víctor olvidó completamente el mío. Su respuesta fue: él solo está ocupado, no lo hagas sentir culpable. La lista seguía. No se trataba de los regalos. Era un patrón. El mensaje era claro para mí: no eres la primera prioridad, ni siquiera estás cerca de serlo. Al día siguiente, encendí de nuevo mi teléfono. Estalló de inmediato, una avalancha de mensajes de texto, correos de voz, llamadas perdidas, y de forma inesperada, capturas de pantalla. Alguien evidentemente había visto mi publicación en Instagram y la compartió en el grupo familiar más grande. Ahora tíos y tías también opinaban. Algunos eran comprensivos. Leo, no tenía idea. Esa publicación me rompió el corazón. Siempre fuiste tan callado, quizá demasiado. Ojalá hubiera dicho algo. Otros, no tanto. Huir y ventilar los trapos sucios en redes sociales no es algo adulto. Qué dramático. A todos nos toca un cumpleaños con solo un cupcake de vez en cuando. Y entonces llegó el mensaje que lo cambió todo. Mi madre había enviado por correo una foto de mi habitación de la infancia, vacía. Los muebles estaban reacomodados, la cama había desaparecido, mis libros estaban empacados en cajas, y mi escritorio había sido reemplazado por una caminadora. El pie de foto decía: no pensé que volverías, así que decidimos usar el espacio. No había un te quiero, ni un vuelve cuando estés listo, ni una disculpa. Solo eso. Me trataban como si fuera una molestia de la que se habían alegrado de deshacerse. Me quedé ahí sentado, mirando el televisor, con los dientes apretados y el corazón acelerado. Y algo dentro de mí se activó. No fue tristeza. No fue ira. Fue algo más frío y más claro: decisión. Respiré hondo y respondí con un solo mensaje: no tienen que hacerme espacio. Ya encontré el mío. Y entonces hice algo que nunca esperaron de mí. Ingresé a mi cuenta bancaria. Había estado ahorrando discretamente durante años, mientras Víctor iba de trabajo en trabajo, confiando en mis padres cada vez que no podía pagar el alquiler. Yo había construido algo real: inversiones, un negocio paralelo en crecimiento y una red de seguridad de 6 cifras. Y ahora iba a usarlo. No solo para boletos de avión y croissants, sino para algo más sustancial. Unas cuantas llamadas, papeleo y un salto de fe. Para el final de la semana, había firmado el contrato de alquiler de un pequeño departamento en el corazón de Lisboa: paredes de ladrillo, ventanas grandes abiertas y un rincón para escribir con vista a la calle. No era lujoso, pero era mío. Actualización 3. Hola amigos, gracias por leer y seguir este post. Quiero contarles lo que hice después de tomar esta decisión importante. Escribí un correo. Un mensaje básico y cortés. Nada furioso ni dramático. Asunto: aviso de renuncia. Dije que estaba buscando nuevas oportunidades en el extranjero y agradecí por todo. No mencioné a mi madre, ni sus llamadas a la oficina, ni lo humillante que fue eso. Pero creo que mi supervisora lo entendió. Me respondió 15 minutos después: te vamos a extrañar, Leo, pero bien por ti. Ve y vive tu vida. Y eso fue todo. Se cortaron los lazos. No más recordatorios de cumpleaños familiares que luego olvidaría. No más presentarme por obligación. No más explicaciones sobre por qué no me esforzaba más. Había trabajado incansablemente durante años. Siendo callado, paciente y amable. Y finalmente había terminado. O al menos eso creía. Pensé que esta historia había alcanzado una conclusión tranquila, serena. Creí que finalmente iban a soltar todo. Pero entonces algo ocurrió. Algo me arrastró de nuevo, algo que hizo que todas las llamadas, la vergüenza y el silencio parecieran un juego de niños en comparación.
Y cuando descubrí lo que hicieron después, entendí que no solo intentaban que volviera a casa. Estaban intentando borrarme literalmente. Me enteré un jueves cualquiera por la mañana. Acababa de regresar de una caminata por la ribera. Tenía un café en la mano y el sol me acariciaba la espalda. La vida ahora era más tranquila, más pausada. Me había adaptado al ritmo de Lisboa como si siempre me hubiese pertenecido. Ya no revisaba el teléfono cada pocos minutos, ya no me sobresaltaba con cada zumbido ni me preguntaba qué clase de manipulación emocional seguiría. Había aprendido a habitar el espacio entre los suspiros, a sentarme en silencio sin tener que llenarlo. Pero esa mañana recibí un correo de Jason, un antiguo conocido de la universidad. No hablábamos desde hacía casi un año, pero recordaba que alguna vez había sido cercano a Víctor. El asunto era breve: vi esto, pensé que debería saberlo. El correo solo contenía una frase: tu hermano publicó esto. Adjuntaba una captura de pantalla de una publicación de Facebook de Víctor. El texto decía: la familia no es quien huye cuando las cosas se ponen difíciles. Es quien se queda. Estoy orgulloso de estar aquí ayudando a mamá y papá a reconstruir después de la traición de Leo. Debajo había una foto. Mi antigua habitación, ahora pintada de un beige estéril. Las estanterías vacías. Mi diploma universitario, que colgó durante años en la pared del fondo, ya no estaba. En su lugar, una foto enmarcada de Víctor estrechando la mano de un comerciante local. El pie de foto decía: nuevos comienzos. Los comentarios eran aún peores. Tía Marisa escribió: qué orgullo verte dar un paso al frente. Leo siempre fue diferente. Sammy, la esposa de mi primo, no pudo simplemente hablar con la familia. Desaparecer así, qué inmadurez. Y luego, el golpe final, de mi propia madre. A veces el hijo pródigo no regresa, pero el hijo que se queda construye el futuro. Se me entumecieron las manos. Leí esa frase 5, 6, 7 veces. No solo me estaban borrando de la habitación. Estaban reescribiendo la historia. De pronto, yo ya no era el hijo tranquilo, constante, que mantenía la paz. Era el que huyó. El que los dejó atrás. El que no se preocupó. Víctor ya no era el favorito, ahora era el salvador, el mártir, el que se quedó para ayudar a mamá y papá en su momento difícil, un momento difícil que ellos mismos se habían creado. Pero lo que más me dolió fue esto: sabían que yo no me defendería públicamente. Apostaban a eso. Sabían que odio el drama, el enfrentamiento, el espectáculo. Esperaban que yo observara en silencio, desde el otro lado del océano, mientras torcían la verdad. Y fue entonces cuando tomé una decisión: no más silencio. No más desaparecer para conservar la paz. Abrí mi portátil y comencé a escribir. No escribí un mensaje lleno de rabia o veneno. Eso no va conmigo. Pero escribí la verdad. Con calma, con cuidado. Como quien pone sobre la mesa los recibos después de años de ser cuestionado. Lo publiqué sin foto. Solo palabras: aquí les va. Para quienes han oído una versión de mi historia, aquí está la mía. No huí. No abandoné a nadie. Solo dejé de intentar ganarme el cariño y el respeto que debieron haber llegado naturalmente por parte de quienes me criaron. En el cumpleaños de mi hermano, nuestros padres alquilaron una casa en el lago, contrataron a un chef y lo trataron como a la realeza. En el mío, recibí un cupcake solitario, comprado en una tienda, y una tarjeta que decía: tal vez el próximo año. Cuando expresé mi dolor, me dijeron que era demasiado sensible. Fotografié el regalo, salí en silencio y reservé un vuelo a Lisboa. Esa decisión no fue una rabieta. Fue un límite. Durante años cumplí el rol que me asignaron: callado, servicial, de bajo mantenimiento. Observé cómo ignoraban mis logros, minimizaban mis triunfos y desechaban mis emociones. Y aún así, seguí siendo leal. Les di el beneficio de la duda. Me presenté. Hasta que entendí que presentarse por quienes nunca lo hacen por ti no es honorable. Es abandono de uno mismo. Desde mi partida he recibido decenas de mensajes. Algunos amables, otros crueles. A quienes dicen que debía hablar, lo hice. Varias veces. Solo que no importó, hasta que dejé de jugar el juego. No busco lástima. No necesito aplausos. Solo quiero que la verdad exista en algún lugar, libre de manipulaciones emocionales y verdades a medias. No huí. Elegí la serenidad. Y a veces, elegir la paz implica alejarse de quienes se niegan a verte con claridad. Hice clic en publicar, luego apagué mi teléfono por 2 días. Cuando lo encendí de nuevo, no esperaba lo que vi. Cientos de comentarios.
Docenas de mensajes. Mi historia había sido compartida, capturada en pantalla, publicada una y otra vez. Personas, amigos, familiares lejanos, incluso desconocidos, se sumaron. Eso me golpeó fuerte. Había comentarios como: siempre fui el hermano de fondo también. Gracias por decir lo que muchos no podemos. Esto es lo que hace tan difícil explicar el abandono emocional. Es invisible, hasta que se vuelve innegable. Pero hubo un mensaje que sobresalió. Era de Daniele, una prima por parte de mi padre. No hablábamos desde hacía años. Leo, siempre sentí que algo andaba mal en cómo te trataban. Solo que no sabía cómo decirlo. Lo siento. Te veo. Y me alegra que hayas salido de ahí. Ese fue el comienzo. El comienzo de más voces que surgían. No todos me apoyaron. Algunos redoblaron su crítica. Mi madre inevitablemente envió otro mensaje pasivo-agresivo: algunas personas exhiben sus heridas en vez de sanarlas. Víctor me escribió una sola vez: felicidades por tu pequeño desfile de lástima. Siempre te encantó hacerte la víctima. No respondí. Porque ya no era el mismo. Actualización 4. Aquí estamos de nuevo, han pasado semanas. Y poco a poco, la vida empezó a llenarse de cosas genuinas. Me uní a un club de escritura en Lisboa. Conseguí un trabajo de medio tiempo editando textos en inglés para una revista de viajes. Volví a cocinar, algo que no hacía desde la universidad. Hice amigos. Amigos de verdad. Gente que no sabía nada de Víctor, del cupcake ni del lugar donde solía vivir. Gente que se reía con mi humor, no de mí. Que me invitaba sin expectativas. Que escuchaba cuando hablaba. Un mes después de que la publicación se volviera popular, recibí un correo de una editorial. Habían leído mi texto y querían hablar sobre convertirlo en un libro de memorias. Dudé al principio. Pero luego recordé todos los mensajes que recibí. Gente que me decía que puse en palabras lo que ellos habían sentido durante años. Quizá mi historia no era única. Tal vez también servía como espejo para otros. Y tal vez, solo tal vez, mi voz, esa que antes fue ignorada por ser demasiado callada, ahora era lo suficientemente fuerte para importar. Acepté la propuesta. Un año después, mi libro fue publicado en 11 países, tal vez el próximo año, elegirte cuando ellos nunca lo hicieron. La dedicatoria decía simplemente: para los niños de cupcakes y tarjetas, que siguieron esperando el próximo año. Tu paz no necesita su permiso. Mis padres nunca volvieron a comunicarse. Víctor lo hizo una vez. Me envió una captura de pantalla de la portada del libro y escribió: espero que la atención haya valido la pena. No respondí. Porque nunca se trató de atención. Se trataba de la verdad. Y cuando la verdad se dice con claridad, resuena de una forma que el silencio jamás podrá igualar. Así que aquí estoy. Vivo en un apartamento soleado en una calle tranquila de Lisboa. Escribo. Río. Amo. No demasiado fuerte. No perfecto. Pero completamente. Finalmente. Y cada 5 de abril, no espero un mensaje. Me compro el cupcake más grande y esponjoso de la pastelería, con velas, chispas de colores y una nota escrita a mano que dice: vale la pena celebrarte. Este año. Todos los años. Y por primera vez en mi vida, realmente lo creo. Gracias a todos, queridos amigos, queridos lectores, estoy muy bien y este será mi último post. Sé que todo irá muy bien de aquí en adelante, estoy saliendo con alguien especial, maravillosa, y única, los estimo mucho, y deseo de corazón que tengan una vida feliz, personas de Reddit. Gracias por ver, si aún no te has suscrito suscríbete a mi canal para más historias como esta.